esta es una campaña que en primer término es de difusión, porque fíjese que la ley que mencionó es una ley nacional, la 29.929, sancionada y vigente desde el año 2004. ¿Cuántos años tenemos ya de su vigencia? Y es, me atrevo a decir que bastante desconocida por nosotras las mujeres, los cuerpos gestantes y la sociedad en general. Y cuando es desconocida, quiere decir que tampoco estamos al tanto de cuáles son los derechos consagrados en ella y para hacerlos respetar, conocerlos y hacerlos respetar. Y por otro lado también a la otra parte, a la parte considerada en este caso, es todo el sistema de salud al que se hace referencia con el parto respetado, que debe tener en cuenta el no maltrato, ¿no? Hacia la mujer y cuerpo gestante que está en su proceso, en todo el proceso, antes, durante y después del parto. Fíjese que la propia ley define lo que es la violencia obstétrica y hace referencia a lo que dije recién, es todo lo que sea considerado maltrato por parte del personal de salud en cualquiera de sus áreas, sea personal administrativo, de enfermería, médicos y médicas, de vigilancia, en cualquier centro de salud, sea público o privado, durante el proceso que señalara recién, embarazo, parto, posparto. Nosotros cuando lanzamos esta campaña, eh, partimos de una cierta hipótesis, si se quiere, que de lo que le decía, que hay un desconocimiento y por otro lado existe una invisibilización de lo que son determinadas conductas, actitudes y prácticas que se realizan durante el proceso del embarazo, parto y posparto, y que dejan una huella muy fuerte en, ya sea en una mujer o un cuerpo gestante que ha decidido avanzar, ¿no es cierto?, con su deseo de concebir un hijo o hija. Y a veces son secuelas de orden físico y particularmente de orden emocional, psicológico. Y cosas o situaciones que decía, están tan invisibilizadas porque parecen que son normales, que son naturales, y que no afectaran, están precisamente determinadas en esta ley, ¿no? ¿A qué tienes derecho? Entonces, por ejemplo, cuando se impide que antes, durante o después del parto, quien está en situación de embarazo no concurra con un acompañante de su elección en todo, desde una consulta hasta en el momento mismo del parto y en el posparto. Cuando se minimiza el dolor con alguna serie de expresiones, bueno, deja de gritar, bien que te gustó, eh, ¿no es cierto? Bien que te gustó hacerlo, concebir y ahora aguantate el dolor, ya va a pasar. Tipo de frases que parecen hasta que no tienen una intencionalidad, seguramente no la tienen de manera consciente, pero hacen mella. O si no, minimizar el dolor al punto de no brindarle o negándole más analgésicos, por ejemplo. Ya lo dije, descalificaciones, ciertas agresiones, formas de insultos, gestos, formas de referirse que son realmente dañinas en el orden emocional y psicológico y que no son precisamente de respeto, no toman una situación de respeto en esta situación.